Ucrania hizo algo sistemático para romper el activo más valioso de Putin, y esto puede cambiar toda la ecuación que Rusia construyó sobre el Mar Negro. Putin había estado construyendo sobre una suposición durante años. Crimea, que él tomó en solo 4 semanas en 2014, era permanente. Ucrania nunca alcanzaría el poder para revertir esta anexión. Él creía que Rusia mantendría la península que llamaba un portaaviones insumergible por generaciones. Y con esta seguridad, convirtió Crimea en el instrumento de los 2 objetivos más críticos en la región. Primero, el dominio del Mar Negro. Quien controla Crimea controla el Mar Negro, proyecta poder en el Mediterráneo y alcanza los recursos energéticos circundantes. Segundo, el sur de Ucrania. Putin acumuló tropas, municiones y equipo en la península. Luego los utilizó para bombardear las regiones del sur de Ucrania. Crimea funcionó tanto como plataforma de lanzamiento como línea de suministro estratégico a través del puente de Kerch. El cálculo de Putin era claro. Mientras Ucrania permaneciera débil, Crimea seguiría siendo de Rusia para siempre. Ucrania rompió ese cálculo, pero no lo hizo de la noche a la mañana. Lo hizo con una estrategia quirúrgica que abarcó años. Desde 2022 en adelante, se hundieron buques de guerra en Sebastopol, se destruyeron defensas aéreas y el puente fue atacado 3 veces. En el año 2023, la Operación Trampa de Cangrejo atacó el cuartel general de la Flota del Mar Negro, matando a más de 30 oficiales. Grupos partisanos transmitieron inteligencia desde dentro, y la presión se intensificó hasta el punto en que Rusia se vio obligada a mover la mayor parte de su flota de Sebastopol a Novorossiysk, retirándose efectivamente de la misma península que llamaba su portaaviones insumergible. Y en mayo de 2026, esta estrategia entró en su fase final. Atacó la refinería de Tuapse 4 veces en 16 días, cortando la arteria de combustible de la península. Hundió el último ferry ferroviario, destruyó 2 buques de desembarco, demolió depósitos de municiones a lo largo del corredor terrestre y deshabilitó los petroleros de la flota en la sombra. Estos misiles y drones fueron lanzados directamente sobre las líneas vitales de la península que Putin llamó nuestra para siempre. 60.000 tropas rusas se quedan sin combustible, y lo que el teniente general retirado de Estados Unidos Ben Hodges ha estado diciendo durante años puede estar convirtiéndose en realidad. Crimea es el terreno decisivo de esta guerra. La liberación total de Crimea puede haber comenzado, y para entender el movimiento más crítico de esta estrategia, necesitamos empezar con Tuapse. Tuapse, esta refinería propiedad de Rosneft, tenía una capacidad anual de procesamiento de crudo de aproximadamente 12 millones de toneladas. Producía nafta, diésel, fuel oil y combustibles Euro 5, exportándolos directamente a través de buques cisterna por el Mar Negro. Era la arteria principal que suministraba combustible a Crimea y a la flota del Mar Negro por la ruta marítima más corta, el sustento de la promesa de Putin de mantener la península. El 16, 20 y 28 de abril, y finalmente el 1 de mayo, Ucrania lanzó ataques en la misma refinería 4 veces con precisión quirúrgica. El tercer ataque provocó una reacción rara de Putin. Dijo que los ataques con drones de Ucrania estaban golpeando infraestructura civil. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Rusia había estado bombardeando sin descanso las plantas de energía, instalaciones de calefacción térmica e infraestructura civil de Ucrania durante toda esta guerra. Aquí es donde Ucrania se diferenciaba de Rusia. Ucrania no estaba atacando infraestructura civil. Estaba atacando el petróleo que financia la guerra de Rusia, y en la base de ese financiamiento estaban Tuapse y Kiev, su CID. En el ataque final, la estación de bombeo previamente dañada se quemó por completo, interrumpiendo la logística de transferencia interna en la instalación. Las imágenes satelitales confirmaron que los 4 principales tanques de almacenamiento fueron destruidos. Putin intentó darle un giro favorable a la situación. El Kremlin anunció que los ataques estaban agravando aún más la escasez mundial de petróleo. Por supuesto, Kiev no quería profundizar la crisis de Hormuz ni escalar los mercados globales. El objetivo de Ucrania era claro: limitar la capacidad de exportación de petróleo de Rusia y secar la fuente de combustible de la máquina de guerra. Y el Kremlin confirmó este objetivo con sus propias palabras. Tuapse está ahora completamente fuera de línea, producción en cero. Y el detalle más impactante, todos estos ataques ocurrieron con casi ninguna interceptación. Las baterías S-400 de Rusia, los sistemas Pantsir S-1 y la defensa aérea en capas en su costa sur no pueden detener los drones ucranianos. Tuapse colapsó, la defensa aérea falló. Y este colapso no fue un evento aislado porque la desconexión de Tuapse arrastró a Crimea directamente a una crisis de combustible.
El colapso de Tuapse no fue solo una pérdida de refinería, fue el corte de la línea de vida de Crimea. La península no tiene una refinería de petróleo propia, ni producción propia. Más del 90% de las necesidades de combustible de la península de 2.500.000 habitantes provenían del territorio continental ruso a través del estrecho de Kerch. El corazón de estos envíos eran las refinerías de Tuapse y Novorossiysk. El combustible procesado se transportaba en buques cisterna a Kerch, Feodosia y Sebastopol. Tuapse era el eslabón más crítico de esta cadena porque era el más cercano, ofrecía la ruta más rápida y cubría una parte significativa de las necesidades de combustible de la flota del Mar Negro. Ese enlace ahora se ha roto, y las crisis de combustible de Crimea no son nuevas, pero esta vez la escala puede ser mucho mayor. Incluso antes de que Tuapse colapsara, a finales de 2025 y marzo de 2026, se habían producido graves escaseces de combustible en Crimea. En Simferopol, Yalta, Alushta y las regiones orientales, la gasolina AI-95 y el diésel no estaban disponibles en muchas estaciones. Los letreros mostraban advertencias de ninguno para ellos mismos, pero también ninguno por 9 y nivel de abandono. En los informes de reveal sobre el mercado negro, la gasolina se vendía a precios exorbitantes desde la parte trasera de camiones. Y en ese momento, Tuapse todavía estaba operando. Ahora Tuapse está fuera de servicio. El depósito de Feodosia ha sido atacado y los tanqueros están fuera de servicio. Estas escenas ocurrían incluso cuando la arteria principal estaba funcionando. No es difícil calcular la magnitud de la crisis una vez que esa arteria se corte. Pero la verdadera catástrofe está del lado militar, y su escala es masiva. Se estima que 60.000 o más tropas rusas están estacionadas en Crimea. Esta fuerza crea una enorme demanda de combustible con sus tanques, vehículos blindados, sistemas de artillería y helicópteros. Y cada gota que necesitan estas tropas, diésel, combustible, panaviones, mazut, proviene del territorio continental ruso. Ucrania apuntó precisamente a estas arterias. El ataque al depósito de combustible de Feodosia tuvo un impacto particularmente serio. Este depósito era una de las principales líneas que bombeaban combustible a las unidades en el frente sur. El puente de Kerch había sido dañado en ataques anteriores y no se está utilizando para transporte militar pesado. El último ferry ferroviario también había sido neutralizado. Según el movimiento partisano ruso, la declaración de Atesh del 29 de abril, las fuerzas rusas en el sur de Ucrania enfrentan una creciente crisis de combustible. Un soldado ruso resumió la situación claramente. El equipo está parado, no vamos a ninguna parte. Los comandantes ordenaron un racionamiento estricto. Dicen que llegará combustible, pero nadie sabe cuándo. Los expertos en logística estiman que la capacidad de combustible de los vehículos en el frente sur podría disminuir entre un 20 y un 30%, lo que significa un alcance reducido para los vehículos blindados, la imposibilidad de cambiar posiciones defensivas y operaciones de evacuación más lentas. La flota del Mar Negro también se ve afectada. La infraestructura de reabastecimiento en Sebastopol y Feodosia ha sido dañada. El 3 de mayo, el presidente Zelensky escaló la situación un paso más. Atacó 2 petroleros pertenecientes a la flota petrolera en la sombra de Rusia con drones navales en la entrada del puerto de Novorossiysk. En palabras de Zelensky, las capacidades de largo alcance de Ucrania seguirán desarrollándose de manera integral en el mar, en el aire y en tierra. Tuapse fuera de servicio. Depósito de Feodosia atacado. 2 petroleros de la flota en la sombra fuera de servicio. Último ferry de Kerch neutralizado. Novorossiysk tampoco es seguro. En marzo de 2026, Ucrania atacó este puerto con más de 200 drones y hundió el dragaminas Valentin Pikul. Cada arteria que alimenta Crimea está siendo cortada una por una. Pero cortar las líneas de combustible es solo una dimensión de este panorama porque Ucrania está destruyendo simultáneamente y sistemáticamente cada ruta de suministro militar que llega a Crimea. En la noche del 5 de abril, la inteligencia de defensa de Ucrania confirmó que el último ferry ferroviario operando en el estrecho de Kerch, el Slavianin, fue desactivado por drones. Estos ferries transportaban equipo militar y municiones a las fuerzas rusas en Crimea por agua. Ahora todos estos buques han sido destruidos o desactivados. El 20 de abril, las fuerzas ucranianas atacaron 2 grandes buques de desembarco rusos estacionados en la bahía de Sebastopol. El proyecto 775 Yamal tenía una capacidad para transportar hasta 500 toneladas de vehículos blindados y tropas. 1771 Nikolai Filchenkov era aún más grande con su capacidad de 1000 toneladas. Durante una campaña de una semana en abril, 3 depósitos de municiones, 3 almacenes de suministros y 2 centros logísticos fueron atacados a lo largo del corredor terrestre crítico que conecta Rusia con Crimea.
Los puntos de unión que coordinaban el flujo de material fueron desactivados uno por uno. El último ferry ferroviario neutralizado. 2 grandes barcos de desembarco atacados, depósitos de municiones y almacenes demolidos. El corredor terrestre bajo presión constante. El puente de Kerch dañado en ataques anteriores y no se utiliza para transporte pesado. Y el teniente general retirado Hodges habla de manera definitiva sobre este puente. Ese gran puente eventualmente será destruido. Los comandantes del Kremlin pueden intentar redirigir el suministro a través de Gerson vía Donbass, pero estas rutas están mucho más cerca de la línea del frente. Los drones de Kiev están en el aire todo el tiempo. Detectar y atacar cualquier convoy que se dirija a Crimea es solo cuestión de tiempo. Crimea está siendo sistemáticamente aislada por mar, tierra y ferrocarril, y las consecuencias de este aislamiento no son solo militares. El impacto ambiental también está sacudiendo la península. Tuapse también fue una de las brillantes franjas costeras de la Riviera rusa. Cada verano, cientos de miles de rusos venían aquí de vacaciones, pero ahora sus playas están cubiertas de petróleo negro. Los ecologistas estiman que entre 300 y 350 toneladas de productos petroleros se han mezclado con el mar y el suelo. Imágenes satelitales detectaron una mancha de petróleo de 7 kilómetros de largo. El derrame se mueve hacia el norte. Las ciudades turísticas de Agoy, Nebuk y Olginka están en riesgo. El humo ha llegado a Sochi y Anapa, y el borde de la mancha de petróleo está a solo 30 kilómetros del palacio de Putin en el cabo Idokopos. El desarrollador del agente nervioso Novichok, Vilmir Sayanov, advirtió: estos vapores no son inofensivos, llevan la muerte en forma de compuestos poliaromáticos. El gobernador de Krasnodar, Kondratiev, caracterizó los incendios de Tuapse como brotes locales e invitó a los turistas a visitar la región. La actitud del régimen hacia su propia gente, minimizando los incendios, negando los riesgos para la salud, ignorando la catástrofe ambiental, forma otra dimensión del aislamiento de Crimea. Rusia no puede proteger su propia costa del Mar Negro, y este colapso también está afectando directamente la capacidad de exportación de petróleo de Rusia. Tuapse puede ser una sola refinería, pero su colapso expuso las grietas en el imperio petrolero de Rusia. La producción de las refinerías de Rusia ha caído a 4.7 millones de barriles por día, el nivel más bajo en 17 años. Las exportaciones de productos refinados, diésel, fuel oil, han mostrado una fuerte disminución. Según el análisis de The Wall Street Journal, los ataques de Ucrania están consumiendo los ingresos obtenidos de los altos precios del petróleo. En la analogía de un experto, es como ganar la lotería mientras tu coche es destruido sistemáticamente de camino a casa. Y las rutas alternativas tienen sus límites. Tuapse, Primorsk, Ust-Luga, Novorossiysk, todos estos puertos están ahora al alcance de Ucrania. En 2022, las armas de largo alcance de Ucrania podían alcanzar 650 kilómetros. En 2026, este alcance ha aumentado a 1.750 kilómetros, casi triplicándose. Cuando Rusia protege un puerto, Ucrania ataca otro, y este juego del gato y el ratón está agotando los recursos de defensa aérea de Rusia. Rusia continúa perdiendo de 40 a 50 unidades críticas de defensa aérea cada mes. Las ofensivas en el frente se han ralentizado a su ritmo más bajo en los últimos años, en algunos sectores deteniéndose por completo. En otros, Ucrania está contraatacando. Decenas de miles de soldados son muertos o gravemente heridos cada mes. Las cifras de reclutamiento están cayendo mientras miles desertan. Febrero de 2026 marcó un punto de inflexión masivo en el frente. Las fuerzas ucranianas, por primera vez desde 2023, encontraron más territorio del que perdieron. Y con la derrota electoral de Orbán el 12 de abril, Putin perdió a uno de sus únicos aliados dentro de la OTAN y la UE. El último obstáculo para que Ucrania reciba un crédito de 90.000 millones de euros de la Unión Europea también fue eliminado. Un detalle muestra claramente cuán grave es la situación para el Kremlin. No habrá tanques en el desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo. Normalmente se exhiben vehículos blindados y armas nucleares en la Plaza Roja, uno de los mayores símbolos del poder militar de Rusia. Este año, el Kremlin canceló los convoyes blindados. El día de demostración de fuerza de Putin puede haberse convertido en la admisión más abierta de debilidad. China, Irán y Corea del Norte están viendo la fragilidad de Rusia en el Mar Negro. La incapacidad de Rusia para proteger su propia infraestructura petrolera puede estar llevando a estos países a cuestionar los beneficios de su apoyo a Moscú. China está proporcionando un respiro a través de compras de energía, pero está calculando el riesgo de un aliado inestable un poco más cada día.
La debilidad de Rusia está haciendo de Pekín el socio dominante en la alianza, y Moscú lo sabe, pero puede que ya no tenga el poder para evitarlo. Y toda esta imagen, el colapso de Tuapse, la crisis de combustible en Crimea, la destrucción sistemática de las rutas de suministro, la erosión de la defensa aérea, el frente estancado, la incapacidad de siquiera mostrar tanques en el día de la victoria, apunta a una sola conclusión. Putin en 2014 describió Crimea como un portaaviones insumergible. Las líneas de combustible de ese portaaviones han sido cortadas, las rutas de suministro destruidas, las defensas colapsadas y las costas cubiertas de petróleo negro. En palabras de Hodges, Crimea es el terreno decisivo de la guerra. Y Hodges también habla claramente sobre el puente de Kerch. Ese gran puente eventualmente será destruido. Todas las piezas parecen estar en su lugar. Ucrania está aislando Crimea paso a paso con precisión quirúrgica y la liberación total de Crimea puede haber comenzado. Con 4 ataques en 16 días, Tuapse colapsó. El depósito de Feodosia fue atacado. El último ferry ferroviario fue hundido. 2 buques de desembarco fueron destruidos. Los depósitos de municiones a lo largo del corredor terrestre fueron demolidos. Los petroleros de la flota sombra fueron deshabilitados. 60.000 tropas rusas se quedan sin combustible. Los días del puente de Kerch están contados. Ni siquiera los tanques pueden cruzar la Plaza Roja. Y las palabras de Zelensky resuenan en los oídos del Kremlin. Las capacidades de largo alcance de Ucrania seguirán desarrollándose en el mar, en el aire y en tierra. Putin en 2014 pensó que había asegurado Crimea como parte de Rusia para las generaciones venideras. Ahora está aprendiendo cuán equivocado estaba. Crimea está regresando. ¿Qué piensas sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse actualizado con el análisis de PPR Global, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si te gustaría escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuáles sean las circunstancias.